de la sintomatología del paciente. Ahora, nosotros hacemos una tomografía a los pacientes y encontramos esta lesión, una lesión hipodensa heterogénea cerca del pólipo. ¿Sí? Por su ubicación debemos de pensar también en un quiste aracnoideo, pero nosotros hacemos una medición, va a estar cercana, las unidades son al agua, es decir, cercano al cero. Entonces nos llama la atención, porque el líquido cefalorraquídeo mide alrededor de 10 a 12 unidades, pero si algo aquí está cero, es preferible hacer una resonancia magnética. Pues lo que se trata de quiste epidermoide, miren, el quiste epidermoide tiene una alta concentración de colesterol, no es en sí grasa como tal, por eso nos marca 0 unidades Hunter. Pero vean, hay una característica que es muy útil para el diagnóstico y sería bueno que lo recuerden. El quiste epidermoide en difusión brilla. El quiste epidermoide en difusión brilla. ¿Por qué? Porque al tener alta concentración de colesterol impide una difusión adecuada de las moléculas de hidrógeno del agua. Al ser altamente espeso, va a brillar en difusión. Todo lo que esté restringido en difusión, es decir, todo lo que sea hiperintenso en difusión, hay que ver cómo se está comportando en la secuencia complementaria. Este es el mapa ADC. Tiene que ser brillante en difusión y negro u oscuro en ADC para corroborar que esto sea verdad. Entonces recordemos, el FLER de igual manera, este es un FLER. La secuencia FLER del quiste epidermoide, vean cómo es una lesión quística, pero en FLER se ve sucio, se ve heterogéneo. ¿Ya? Si quieren llegar directo al diagnóstico, revisen difusión. Una lesión que está hipodensa, parece un quiste en la tomografía, pero si brilla en difusión, fácil, es un quiste epidermódico. Vamos a ver ahora algo acerca de las lesiones intraaxiales que están sobre la piel del cerebelo. De igual manera, masas intraaxiales quiere decir todo lo que está allá dentro de la pía madre, es decir, lo que está dentro del parénquima cerebral. Se divide entonces en tres grupos: tumores, masas no tumorales e infecciones. Empecemos por los tumores. ¿Qué es lo que nos en sí en el hospital se ve bastante? Los tumores gliales, ¿sí?, son de algunos tipos: astrocitomas, los más frecuentes, oligodendrogliomas, depende del tipo de célula que se desarrolla. En limomas tenemos otros tumores. Estos de aquí les gusta sobre todo estar presente en los pacientes con epilepsia. Y a su vez, los astrocitomas pueden ser localizados o difusos. Es un cuadro bastante grande. Este año, este mes, están editando la nueva clasificación por patología y por imagen de la Organización Mundial de la Salud para los tumores cerebrales, y que esto pronto va a cambiar. Localizados y difusos. Localizados quiere decir un tumor que a través de una cirugía tiene alta probabilidad de quedar libre el paciente, de curarse. En cambio, los tumores difusos son tumores que ya son un mayor reto para la radioterapia y la quimioterapia. Desgraciadamente para los pacientes, el más frecuente de los tumores derivados de los linfocitos de leche, el más maligno, el más frecuente, el más maligno, es el glioblastoma multiforme. Ya, empecemos por el astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es el típico ejemplo del tumor pediátrico. Los niños en la primera época de la vida que presentan una lesión nodular rodeado por un quiste. Todo esto es tumoral, fosa posterior. Y tumor en fosa posterior en niños, no lo piensen dos veces, astrocitoma pilocítico. En cambio, en los adultos también puede encontrarse este tipo de tumor, sino que la localización es diferente y de hecho es más agresiva. Se encuentra en los ventrículos. El astrocitoma pilocítico de igual manera presenta un nódulo heterogéneo con señal
masa nodular como un kit de astrocitoma fibrosístico. Ahora, vamos con los astrocitomas difusos de grado bajo. Estos astrocitomas es el típico tumor que engrosa la corteza cerebral. ¿Sí? Provoca un engrosamiento localizado de la corteza cerebral. Son pacientes que debutan con epilepsia, con cambios de comportamiento, depende de la localización. El primero de ellos, el astrocitoma difuso de grado bajo fibrilar. Miren, este es un tumor que engrosa la corteza cerebral. Miren como normalmente mide entre 4 milímetros de grosor normal de la corteza, y aquí vemos engrosado por células tumorales. Esto es un T1, el piso intenso en T1. Esto es un FLER, vean cómo brilla. El tumor adicionalmente está rodeado por un edema periférico. Y algo importante a tener en cuenta, el astrocitoma fibrilar tiene los bordes difusos, es decir, de lo que nosotros consideramos lesión, va casi 2 centímetros por fuera las células tumorales. El astrocitoma difuso fibrilar, miren, a este nivel está la lesión. Es una lesión fría, es una lesión callada. Aquí estamos viendo una resonancia en medio de contraste. Vean cómo no realza en lo absoluto. Haciendo un resumen, entonces, astrocitoma de bajo grado fibrilar provoca engrosamiento cortical, bordes difusos, y es una lesión siliente, no reacciona al medio de contraste. Aquí estamos viendo su comportamiento en difusión y en mapa ABC. Bueno, aquí vamos a nosotros a citar dos conceptos. Esta es la imagen ponderada en difusión, la secuencia que se llama DWI. La secuencia DWI va a observar todo lo que se mueva menos, todo lo que difunda menos va a tener mayor señal. Por ejemplo, para que entiendan, la isquemia cerebral provoca una parálisis de las bombas celulares, provoca un edema intracelular. Este edema intracelular provoca que el agua se quede estancada, que las células se hinchen. Al no moverse van a tener mayor señal. En cambio, su secuencia complementaria llamada mapa ABC estudia la distancia de este movimiento, la distancia del movimiento molecular. ¿Cuánto ha viajado las células de hidrógeno? Vean, por ejemplo, ¿cuánto brilla el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué brilla tanto el líquido cefalorraquídeo? Porque el agua se mueve libremente. Si veríamos una lesión isquémica con el edema intracelular, el agua estancada dentro de las células, ¿cómo se vería en ALC? Negro, se ve negro. El infarto agudo se ve negro en ALC. ¿Qué les permite entonces pensar de ese tumor? Tiene bastante edema, ¿no es cierto? Vean, porque el edema no es sino agua intersticial, por eso se ve más claro. Vean aquí el líquido, aquí como brilla en ALC, y aquí el tumor también brilla un poco porque está también rodeado de bastante edema. Esta lesión tumoral, a pesar de su apariencia, pertenece a los astrocitomas grado 2. Miren, es el astrocitoma difuso de bajo grado genitocítico, se ve sobre todo en pacientes jóvenes. Son pacientes que, miren, ustedes ven esto y dicen glioblastoma multiforme, mal pronóstico. Pero no, son pacientes que pueden reaccionar bastante bien a la cirugía, a la radioterapia y a la quimioterapia. Entonces no se dan. Si ven una lesión de esta magnitud, vean con cuidado. Se ve sobre todo en pacientes jóvenes, miren, tiene quistes en su interior, pero al medio de contraste existe un pequeño realce periférico. Tengan en cuenta esto entonces, no todo lo que sea feo tumoralmente es glioblastoma multiforme. Hay otro diagnóstico diferencial de mejor pronóstico que es el astrocitoma genitocítico. Esa es la idea de esta diapositiva. No todo lo que está feo es malo. Ya. Y hay otro astrocitoma difuso protoplásmico. Eso es lo que yo encontré cuando puse protoplásmico en Google. Miren, en FLER sobre todo.
que ustedes identifiquen esto porque muchas veces el neurocirujano puede pensar que ahí hay un quiste y cuando lo operan nunca va a encontrar el quiste, sino va a encontrar solo la lesión gelatinosa. Miren, aquí están viendo ustedes un T2 donde el tumor es diferente. Lo que hay que recordar de este protoplástico es su apariencia gelatinosa y su borde completamente definido. Astrocitoma, entonces, resumiendo, a pesar de sus distintos tipos, son tumores que engrosan la corteza cerebral. Pueden o no presentar mayor o menor edema. Recuerden el astrocitoma gemitocítico, que tenía una fea apariencia, pero no tiene mal pronóstico. Ahora, vamos a ver de los tumores cerebrales el más frecuente y desgraciadamente el peor pronóstico es el glioblastoma multiforme, que es el más común. Este tumor, como les comenté en las primeras diapositivas, le gusta invadir el hemisferio contralateral. De hecho, a este tumor se le denomina lesión en alas de mariposa. Se pasa por el cuerpo calloso del lado derecho al lado izquierdo. Le gusta cruzarse por el cuerpo calloso. El glioblastoma multiforme tiene un núcleo necrótico. Lo que ven en la parte central no es un quiste, sino es tejido muerto. Vamos a tener una periferia que realza y adicionalmente tenemos edema tumoral periférico. ¿Cómo estamos ante un tumor que tiene necrosis y neovascularización? ¿Cómo creen que será el comportamiento con el medio de contraste? Va a realzar bastante. De hecho, el medio de contraste nos va a dar una idea de la dimensión real de esta lesión. Es importante también tener en cuenta los diferentes tipos de edema. Por ejemplo, aquí estamos viendo un clásico edema vasogénico. El edema vasogénico se lo describe como en dedos de guante. Miren, solo ocupa la sustancia blanca. Aquí está la corteza cerebral, no le pasa nada. Y es provocado por la inflamación peritumoral. A ese nivel no tenemos términos como este. El edema vasogénico entonces es en dedos de guante y en sustancia blanca. Ya cuando lleguemos de infarto cerebral vamos a ver el edema citotóxico, que es completamente diferente. A veces solo por eso, este pequeño dato ya les permite saber qué lesión estamos viendo, porque es un paciente que llega con deterioro neurológico, llega con este mal. ¿Sí? No tenemos más datos que eso. Ya, el glioblastoma multiforme puede o no ser espeso, puede o no tener bastante celularidad. Mientras mayor celularidad tenga este tumor, va a ser de peor pronóstico. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta secuencia? Esta secuencia se llama el mapa ABC. ¿Y para qué servía? Cuantifica la distancia de desplazamiento. Vean cómo brilla el líquido. ¿Por qué brilla? Porque se mueve bastante el agua. Vean la corteza cerebral. La corteza cerebral normal, pues, hay una limitación de movimiento de las moléculas. En este caso es al revés. Un tumor maligno va a ser más oscuro en ABC porque es más, tiene mayor celularidad, es de peor pronóstico. Miren, en este caso el tumor está aquí en la parte central, está negro. En este caso el mapa ABC nos refleja esta hipointensidad por la alta celularidad. Vean cómo se parece. El valor ABC de un tumor de mal pronóstico al valor normal de la sustancia blanca. Ven, aquí está negro, este es el tumor, está negro porque es maligno, porque es hipercelular. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Vamos a revisar algo acerca de algo que se está viendo en este último tiempo, que son los conceptos que es pseudoprogresión y pseudorespuesta. ¿Qué quiere decir pseudoprogresión? Quiere decir que una lesión en la imagen tiene una mala apariencia. Es un paciente que ya tuvo un tumor de tratado, sigue de mala apariencia, pero realmente no es que tiene células tumorales, sino que son efectos reactivos, propios de la radioquimioterapia. Miren, vamos a ver este ejemplo. Este es un paciente que tenía un glioblastoma cerca del polo temporal derecho. Miren el área necrótica central, la periferia irregular y un edema periférico. Este es inmediatamente un día postoperatorio.
una resección limpia. Miren ahora, 4 meses después de la operación de la radioquimioterapia, ustedes encuentran esto, una resonancia contrastada, ustedes encuentran esta lesión. ¿Qué pensarían? Pensarían que recurrió el tumor, hubo un poco de células tumorales, la periferia, que volvieron a crecer, ¿sí? ¿Qué es lo que se sugiere hacer ahí? Estudio de perfusión, para eso sirve la perfusión, ya sea la perfusión por tomografía o la perfusión por resonancia magnética. En este caso, vean, esta es la perfusión por resonancia magnética de este paciente. Cuando es maligno, tiene una elevación en el flujo sanguíneo, porque son células neovascularizadas. En este caso, vean, la región está fría, está siguiente. Hay un descenso del flujo sanguíneo cerebral. Esto ya les permite entonces estar tranquilos. Les dice, esta lesión es solo cambios por tratamiento, es una pseudoprogresión. Se ve feo en la imagen, pero no es sino solo cambios reactivos. Vean, 5 años después de la operación, esta lesión ya se dio. Y el paciente está vivo. A eso se refiere el concepto de pseudoprogresión. La pseudorespuesta no es sino lo opuesto, ¿sí? Como por ejemplo la quimioterapia que ataca la neovascularización. Parece que el tumor se encoge, pero en verdad está ahí. Ese es el otro concepto que se llama pseudorespuesta. Ya. Tenemos también otro coadyuvante en resonancia magnética que nos va a decir si una lesión es benigna o no. Miren, espectroscopía por resonancia magnética, lo que vimos, lo que vieron en la conferencia del día de ayer, los tumores tienen elevado la colina, ¿sí? Es un aminoácido. Si tiene elevado la colina, es tumoral. En este caso, esta lesión se hace una espectroscopía y tiene bajo. Ya. Aquí tenemos otro tumor un poco menos frecuente. Este es un oligodendroglioma. Miren, aquí estamos viendo una perfusión de un paciente con oligodendroglioma en la circunvolución frontal superior. Vemos cómo está elevado, es maligno, entonces es un tumor. Es un tumor que puede calcificar. Miren cuánto está engrosada la corteza cerebral. En este caso es un oligodendroglioma cortical insular. Este oligodendroglioma es frontal. Aquí tenemos una isointensidad en difusión. Es bastante semejante al astrosistema protoplásmico. ¿Se acuerdan cuál era la apariencia de este? Como una gelatina y con bordes definidos. ¿Sí? A veces, incluso con todas las secuencias y las ayudas de la espectroscopía, la ayuda de la perfusión, no se llega a un diagnóstico tan preciso. Más bien lo único que se puede decir es una lesión neoplástica de estirpe glial. No podemos decir más allá en los estudios de imagen. ¿Quién va a tener el veredicto final? Va a ser los patólogos. Ahora, esta lesión, el linfoma, es muy frecuente, el linfoma primario del sistema nervioso central. Miren cuánto realza al medio de contraste. De los tumores que realzan, el meningioma era uno, el meningioma era el signo de la suegra. El linfoma también le gusta bastante captar el medio de contraste. Y la captación es homogénea, brilla. Miren cómo es el linfoma, es homogéneo, es liso, es lisito. El linfoma le gusta ubicarse en la periferia, ya sea en la corteza cerebral o cerca de los ventrículos. Puede localizarse también en la base del cráneo, en las cisternas basales. Tengan en cuenta esta, miren la apariencia del linfoma. Lo que le distingue es que es completamente homogéneo y brilla mucho al medio de contraste. Si observan esta lesión, es un linfoma. Eso es un linfoma primario en pacientes de inmunocompetencia. En cambio, el linfoma en uno de estos niños con pacientes de VIH
tienen cualquier apariencia, pueden incluso aparecerse en el retorno. Eso me olvidaba mencionar. De los diagnósticos diferenciales que brillan en difusión y que son negros brillantes, también se incluyen. ¿Ya? Entonces, haciendo una recapitulación, personalmente les recomendaría que se aprendan esa lista. ¿Qué patologías brillan en difusión? ¿Cuáles son estas? Isquemia cerebral aguda, quiste epidermoide, linfoma. Si un tumor es altamente celular, es espeso, también va a brillar en difusión y va a ser negro en anestesia. Hay otras patologías como por ejemplo la encefalitis, los estatus epilépticos, el coma hipoglicémico, que también brillan en difusión y van a ser negros en anestesia. Miren ahora la apariencia periférica del linfoma. Aquí estamos viendo en cambio un linfoma que brota en la vecindad del endocentrismo. Miren, aquí está esto es intenso en T1, levemente hiperintenso en T2. Miren cómo es bastante homogéneo. Aquí está después de la administración del medio de contraste. Miren, es homogéneo, es real. Miren aquí como el linfoma engrosa la rodilla del cuerpo cayón, engrosa, excepto Perú. Miren incluso en la aquí el forno. Esto es linfoma. Vean aquí en difusión. Vean cómo brilla en difusión. Es linfoma. Las metástasis intraparenquimatosas tienen un denominador común que es de esto. Miren, les gusta localizarse en la interfaz córtico-subcortical, justo en donde se separa la sustancia gris de la blanca. A ese nivel les gusta ubicarse las metástasis. Pueden tomar cualquier forma, pueden ser quísticas, pueden ser sólidas. Metástasis que son altamente celulares van a brillar también en difusión. Pueden incluso calcificarse, pueden sangrar. Este dato también es importante a tener en cuenta. 50% de las metástasis son solitarias. Quiere decir, si usted encuentra una lesión intraaxial única en un paciente con antecedentes de cáncer, tenga también bajo la manga este diagnóstico, metástasis. 50% de las metástasis son solitarias, son únicas. Vean, aquí estamos viendo la tomografía procesal. Para los que estábamos en la mañana también, vean aquí la circunvolución frontal inferior, esta es la precentral, ¿no es cierto? ¿Qué sintomatología tendrá este paciente? Un déficit motor, exactamente. Miren aquí, en la interfaz córtico-subcortical con edema vasogénico adyacente. De igual manera aquí, vean aquí, precentral del otro lado, justo en el área motora de la mano, tenemos una metástasis rodeado de edema vasogénico. ¿Cómo era el edema vasogénico en la imagen? Dedos de guante. ¿Sí? Sustancia blanca, dedos de guante. Vean, aquí tenemos otra metástasis aquí en la interfaz córtico-subcortical. Miren, de una apariencia más típica. Miren que aquí hay una lesión. Este es un paciente que tiene también hidrocefalia. Y engrosamiento aquí, estomeniche, son metástasis de estomeniche y metástasis intraaxial. Está drenándose de hidrocefalia con una arteria. Miren acá. Este es el mensaje que quiero que tienen. Las metástasis son córticos subcorticales. Pueden tener cualquier apariencia, cualquier tamaño. La mitad de ellas son solitarias. Ya vamos ahora con las masas no neoplásicas. Esta es una patología que puede ser escandalosa. ¿Sí? A la imagen, miren, ustedes observan esta lesión hipodensa. De igual manera aquí, pueden pensar en cualquier lesión que tenga un realce periférico. Esta es una de las lesiones que no se deberían de biopsiar. ¿Sí? Nosotros tenemos en cuenta. Si ganan le someten al paciente a un procedimiento invasivo, más complejo. Esta desmielinización seroactiva está sobre todo presente en los pacientes con
como la desmielinización se mete por la cápsula externa, se mete por la brazo posterior y la rodilla. Respeta completamente a los núcleos grises profundos. Estas desmielinización sumergida, no se recuerda, es una enfermedad autoinmune. Y se ha descrito con esta imagen. Real en ser quemado, miren como en la periferia real, de igual manera. En real en ser quemado. Periféricamente estas enfermedades desmielinizan no son tumorales. Esto se identifica, tiene sospecha, vaya, analice con el radiólogo del imaginado porque no debe de biopsiarse. Ya. Ahora tenemos una patología que sería fatídico que alguien de ustedes llegue a conocer un caso que se ha hecho una neurocirugía por eso. Ya. Nosotros sabemos, puede considerarse normal, una variante, encontrar dilatación del espacio perivascular, lo que nosotros aprendíamos en los espacios de Robin-Virchow, recuerden, que es un espacio alrededor de los vasos perforantes, eso es normal, los pacientes lo tienen, no tienen sintomatología alguna. La localización normal de los espacios de Robin-Virchow es alrededor de los extremos de la comisura anterior. ¿Ven aquí el mango de bicicleta que hablamos en la mañana? La comisura anterior, justo en sus extremos derecho, extremo izquierdo, donde está la porción basal de los ganglios del núcleo vesicular. Ahí está los espacios de Robin-Virchow normales. Pero hay pacientes que pueden tener una dilatación quística. Estas dilataciones quísticas no son malignas, son solo variantes de anatomía. El paciente vive ahí completamente sintomático. A veces se hacen hallazgos incidentales de esto. Ven aquí, la sustancia perforada posterior, no sé si se acuerdan, en anatomía, la sustancia perforada posterior da ingreso a las arterias perforantes, vean cómo se ha formado dilatación perivascular en ese sitio. Esto no es patológico, es solo una variante normal. Tengan en cuenta entonces, quistes bastante grandes pueden no ser sino solo dilatación del espacio perivascular. Sería lamentable que al paciente de origen de hidrocefalia le sometan a una neurocirugía y sea algo, un hallazgo completamente incidental. Ya. Vamos a hablar ahora acerca de las lesiones que están al interior del ventrículo. ¿Sí? De igual manera, se pueden dividir en tres grupos: tumores, quistes y lesiones parenquimatosas que sobresalen al interior del ventrículo, son exofíticas. Estos son los tumores intraventriculares. ¿Sí? A veces los tumores intraventriculares se presentan en conjunto con hidrocefalia. Es por la presencia porque muchos de ellos radican en los plexos coroides. Entonces, un tumor del plexo coroideo obviamente va a producir más líquido y por eso puede encontrarse en paralelo con hidrocefalia. Miren, este es un tumor de apariencia muy clásica que si ustedes recuerdan esto les va a ayudar mucho. El ependimoma es un tumor plástico. ¿Qué quiere decir? Se acomoda, se amolda al espacio. Es un tumor que tranquilamente puede salir por el agujero de luz, como sucede en este siguiente imagen. Puede salir por el agujero de Magellan. Es un tumor plástico. El ependimoma es un tumor plástico, heterogéneo. Son pacientes jóvenes, sobre todo les gusta ir hacia la fosa posterior al ependimoma. Vean entonces muy bien el agujero de Lulka y de Magellan. Si está un tumor saliendo por esos orificios, posiblemente sea un ependimoma. Y ahora tenemos una lesión un poco más compleja. El papiloma del plexo coroideo. El papiloma, el nombre ya es un poco más nefasto. Papiloma del plexo coroideo usualmente tiene una lesión de intensidad heterogénea con quistes periféricos. Miren, aquí es al revés. El artrocitoma pilocítico. En niños le gustaba la fosa posterior, en cambio aquí es al revés. En el adulto le gusta el cuarto ventrículo, pero en cambio en los niños se va hacia el espacio supratentorial. ¿Sí? Vean el papiloma del plexo coroideo.
como les explicaba, al radicarse ahí en los plexos va a producir mayor ciclo, trófono hidrocefalia, que puede ser comunicante que después se va a complicar siendo una hidrocefalia no comunicante. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Ya, tengan en cuenta esto entonces. La importancia de la difusión y la ADC. Al ser un tumor más espeso en difusión, va a brillar más y en ADC va a ser más negro. De igual manera, los infartos cerebrales. Vean, el méduloblastoma es un tumor que se puede llegar al diagnóstico solo por tomografía, porque es hiperdenso, es una lesión en la fosa posterior que está hiperdensa. Ya, en sí entonces, en la fosa posterior tenemos algunas lesiones intraventriculares bastante semejantes, ¿no es cierto? No sé si ustedes se fijaron que muchos tienen nódulos, tienen quistes en su periferia, nódulos en su periferia. En fosa posterior, sobre todo, tengan en cuenta la edad del paciente. La edad del paciente. Ahora, miren, este es un tumor que, tal como lo ven aquí, encuentran en el paciente. Es casi prototípico. Miren, le gusta localizarse aquí justo en el cuerpo de los ventrículos laterales. Parece que ha sido hecho con lana tejida. Miren, es un neurocitoma central. Si usted observa algo en la parte central de los ventrículos laterales, casi es un tumor específicamente denominado neurocitoma central. Vean, está brillando en difusión y está negro en ADC. ¿Qué les dice eso? ¿No es cierto? Tiene un comportamiento maligno, es altamente celular. Ya. En el otro extremo tenemos a los subependimomas. El subependimoma es un tumor que a pesar de su localización pueden pasar años, al paciente le pueden operar y vuelve a recurrir a los 20 o 30 años después. Sí, el subependimoma le gusta localizarse cerca del agujero de Monroe, le gusta localizarse aquí, en el agujero de Magendie. Subependimoma van a encontrar sobre todo en pacientes adultos maduros, ¿sí? Pacientes de la tercera edad. Miren cómo el subependimoma tiene un contorno bastante liso, no es muy grande, no es muy grande. Es un tumor que a pesar de denominarse como tal, no tiene un comportamiento tan agresivo. Y ahora, el asesino de las mil caras, el meningioma que habíamos visto que puede ser quístico, multiquístico, puede ser en placa, puede ser transcraneal, puede ser meningioma intraóseo. Ahora, el meningioma también puede ir al interior de los ventrículos. ¿Cómo íbamos a darnos cuenta que es un meningioma? ¿Se acuerdan lo que yo les mencioné? Miren, los meningiomas brillan bastante. Aquí está el signo del reflejo. Por contraste, tenemos una captación elevada del gadolíneo. Aquí tenemos en cambio la difusión y el mapa ADC. Y los meningiomas, al ser masas sólidas, compactas, presentan también esta característica. Meningioma intraventricular, de igual manera, le gusta localizarse aquí, en el atrio de los ventrículos laterales. Y hay otras lesiones que igual nunca deben de olvidarse, que son las metástasis en el plexo coroides. Si hay una metástasis en el plexo coroides, tranquilamente puede pasar por un papiloma. Tengan en cuenta eso. Ustedes van a necesitar espectroscopía para saber si esa lesión es de origen primaria o es secundaria, es una metástasis. Ya, vamos a ver ahora acerca de los quistes intraventriculares. Verán, de estos quistes, el quiste coloide se ha asociado con muerte súbita. Ya, ya vamos a ver cómo es. También es uno de los asesinos silenciosos. Es pequeñito, a veces en la resonancia magnética no se le ve y puede provocar muerte súbita. Tenemos quistes simples, tenemos xantogranuloma y las variantes anatómicas de los cabos. Xantogranuloma, miren, es un nombre tan largo y complejo, pero se considera una variante, es un hallazgo bastante frecuente y que no implica ninguna enfermedad. Ya,
abajo no debería de haber nada. Hay que ser tumores de coloide. A veces pasa desapercibido. ¿Por qué este quiste coloide provoca entonces muerte súbita? Es por una hidrocefalia aguda. ¿Sí? A veces puede provocar una hidrocefalia no comunicante de los círculos laterales del paciente muere. Ya. Y esta es una de las ironías de la imagen. El quiste coloideo es más fácil de identificar y reconocer en tomografía, en un examen más barato. Usualmente se dice que cuando no se ven las cosas en tomografía, se debe de presentar una resonancia. Pero no, aquí es fácil. Si alguien tiene las suspicacias, siempre debe revisar. Debajo del cuerpo del fornix, los quistes coloides con su fornical están debajo del fornix, están ahí. Tengan en cuenta eso. Porque siempre ven el fornix, que debajo no haya nada, que esté ahí perdendo. Es un quiste coloide que está ahí. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cuándo se debe de tratar o no el quiste coloide? ¿Cuándo de sintomatología? Miren, ahí está el quiste coloide en una tomografía, es hiperdenso. Solo si da sintomatología se puede intentar hacer con el endoscopio neuroquirúrgico, con el neuroendoscopio e intentar sacar. Si no, pues se debe